esta tierra es ser líder, pastor, es predicar el mensaje. Dice que doble condenación hay para aquellos que anhelan obispado por buena hora de hacer. Y orando al Señor, porque tantas cosas que quiero decir, después de estar 1 año y 8 meses en este país ya despidiéndome hoy. Y yo creo que es un mensaje que yo quise dar desde la primera vez que tuve encuentro con la iglesia en San Antonio, con la iglesia en Texas. Es un mensaje que se llama ¿qué es lo que edifica la iglesia? ¿Qué es lo que edifica la iglesia? Hermanos, estamos viendo tantas cosas que se hacen de los púlpitos, entretenidas, buenas, pero no son las que edifican la iglesia. Y entienden el término edificar, ¿verdad? Construir, levantar. Cuando uno recibe a Cristo, que Él llega a mi vida, empieza una obra, se pone como un ladrillo, pero ahí no ha terminado, ahí solamente ha empezado algo. ¿Y sabe cuál es el instrumento por excelencia de Dios para construir mi vida? Es la palabra de Dios. Y digo, ¿por qué? Pero si estamos en una iglesia y todos nosotros leemos la Biblia. Pero hoy vamos a hablar un poco de eso. Quiero que busquen el Salmo 119, versículo 30, el título de ¿qué es lo que edifica la iglesia? Salmo 119 es el salmo donde el Señor exalta su palabra. Tiene 176 versículos y en ella exalta la palabra, el poder y la autoridad, lo que tiene la palabra. 119, 130. Y sabe que este salmo está constituido por 22 secciones. Cada una de las secciones es una letra del abecedario hebreo. 22 secciones. Cada una letra forma lo que llaman un acróstico, ¿sí? Cuando tú lees a veces quiero yo dedicarle algunas letras a mi esposa y hago un acróstico, Pati, entonces pongo P, preciosa, A. Y tanto que lo hace con su mami y todo eso. Esto el Señor en su palabra ha hecho un acróstico para darle la importancia a la palabra de Dios. Y las puso en orden. Y ¿saben qué, hermano? En estos días, el 31 de octubre, se cumple 500 años de la Reforma. Y una cosa de la que logró la Reforma es darle lugar a la palabra que tenía en el tiempo de la iglesia primitiva, porque no lo tenía. Saben que Martín Lutero pegó 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, ¿verdad? Y él simplemente protestando por las cosas que había visto. Y eso creó un movimiento que ya venía desde antes, que cambió la iglesia. Y una de las cosas que quiero hacer que cambió es, cuando se hacía la misa, el púlpito, ¿saben dónde estaba? A un lado. Y en el centro está una mesa donde se hace, ¿verdad?, lo que se llama la Eucaristía y todo eso. Cuando hubo esta revolución, este cambio, el púlpito pasó a estar en el frente. Y eso es algo que hizo Dios. Y no es simplemente mover un lado a otro, sino la primacía de la predicación en la iglesia. El tiempo más precioso. Y he estado aquí, escuché una vez un pastor que dijo, para mí todo para mí todo es igual. Ese día yo no pisé más esa iglesia. Para mí es igual el tiempo de canto, para mí es igual el tiempo de esto y lo otro y lo otro. Muy bueno lo que dijo el hombre, pero no es lo que dice la Biblia. El tiempo principal de la iglesia es cuando se habla la palabra de Dios, como Dios dijo, y así es. Amén. Porque hoy hay mucha creatividad. Está oculto donde el pastor no predica, sino hace una obra de teatro. Y qué bonito. Pero eso no es la palabra de Dios. Dice la gente, hoy la gente es muy visual, pasemos una película y después expliquemos. Qué bueno. Pero lo que forma y no va a cambiar es que un hombre esté enfrente predicando todo el consejo de Dios. Porque dice la Biblia que Dios escogió la locura de la predicación. Y hasta puede ser, ya Cristo venga en 1000 años más. Y puede haber diferentes sistemas y puedan haber hologramas y ya la gente ni viene. Pero siempre la iglesia, si va a seguir siendo iglesia, debe haber un hombre predicando el consejo de Dios, porque es la manera que Dios lo escogió y no lo podemos cambiar. Cuando empezamos a cambiar eso, la iglesia empieza a padecer. No empieza a crecer. Vamos a leer el versículo y dice, la exposición de tus palabras alumbran. Primer punto, enseñemos la palabra, hermano. La exposición, Salmo 119, 130. Ahí se le da a la palabra diferentes nombres: ley, mandamientos, estatutos, los dichos, los juicios, la ordenación, la palabra. Todo esto son sinónimos de la Biblia.
enseñemos la palabra. Hoy quiero hablar de un tipo de predicación que se debe dar. Y este mensaje lo doy a la iglesia, pero es como mi reflexión ante la iglesia en los Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje? Porque tenemos mensajes temáticos, ¿verdad? Vamos a hablar del amor. Muy buen tema, muy bueno. Pero si nosotros basamos nuestra predicación en tema, estamos quitándole un poder a la palabra de Dios. Una de las iglesias más fuertes de los Estados Unidos es la iglesia de John MacArthur. ¿Sí o no? ¿La escucharon? MacArthur tiene 30 años predicando la Biblia. ¿Sabe cómo empezó MacArthur? Empezó en Génesis. De Génesis hasta Apocalipsis. Eso ha hecho que la iglesia de él sea una iglesia robusta. Quizás no es la más grande, pero dice, bueno, no es la más grande en número. Eso no es lo que Dios busca, pero es más grande en fidelidad y compromiso de los que están ahí, porque este hombre ha predicado todo el consejo de Dios. No hay nada mejor, hermano, cuando usted empieza a leer la Biblia desde el primer capítulo hasta el último capítulo, porque ahí usted está escuchando todo lo que Dios quiso decir. La exposición de tus palabras. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué? El poder del púlpito está en la palabra de Dios. No está para el hombre de opiniones. Bueno, yo pienso. Cuando usted escucha un predicador decir yo pienso, yo creo, hermano, corra de ese lugar. No es que yo pienso, yo creo. La Biblia dice. Nosotros, cuando yo digo yo pienso, a mí me parece, estoy agregándole al mensaje de Dios y le estoy quitando poder, hermano. Y les voy a explicar, pero estoy aquí para explicarle. Porque la Biblia, el mensaje no es solamente poderoso para salvar, sino para santificar, para cambiar. Dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y hoy día hay mucha gente con una Biblia en el púlpito, pero tiene la palabra, pero puede estar dando opinión y puede estar haciendo otra cosa que no sea la Biblia. Porque la Biblia tiene una manera, y la labor mía es interpretarla. Decía ayer un predicador, pero si el pastor se pone a leer la Biblia, igual que la ley, ¿para qué está adelante? O sea, si usted puede leer lo mismo que yo le voy a decir, ok, ¿para qué vino a este lugar? A perder el tiempo. Pero la labor del pastor es hacer una exégesis, es meterse en profundidad para explicar la Biblia. Aquellos que no tienen quizás las herramientas que él tiene y la responsabilidad que tiene. Y ahí va a estar el poder. Ahí está el poder para cambiar. Porque cuando tú hablas del consejo de Dios, es la herramienta que necesita el Espíritu Santo para producir transformación. Yo puedo aquí estar hablando de que, mire, Dios esta semana me bendijo, me ayudó, hizo estos milagros en mi vida, y eso es parte del poder de Dios. Pero hermano, no sustituyamos mis experiencias por el poder de la palabra. Cuando yo leo este libro y lo explico, ahí hay poder. Vamos a seguir con el versículo, la exposición. ¿Qué es la exposición? Significa la presentación, la exhibición, la interpretación. Dijo un hombre, un predicador es un intérprete de una obra que no es de él. ¿Verdad? ¿Ha escuchado eso? ¿Han ido a algún concierto de cámara donde está la gente con una partitura y dice, la sinfonía de quién? Podemos decir, de Beethoven. Yo no puedo decir, no, este es de Roberto y la toco a mi manera. O le cambio. Yo no puedo cambiar esa sinfonía para que sea. Yo simplemente soy un intérprete. Agarro y la ejecuto, pero la obra es de Dios. Podemos cambiar el mensaje de Dios. La exposición, ya dije que la exposición, ¿verdad?, de la verdad de Dios o la palabra, hay que definir qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios alumbra, significa eso, es la exposición de tu palabra me alumbra. ¿Qué es alumbrar? ¿Qué es alumbrar? Yo ahora, en el cuarto de nosotros, mi esposa no puede tener luz o cualquier cosa, ella la despierta. Entonces yo tengo a mi lado. En estos días estaba caminando y ella hasta se despertó porque yo iba caminando en la oscuridad y un golpe. Estaba yo como un tonto caminando y iba derecho a la pared y se pegó. Me pegué y la paré. Me pegué y la paré de todas maneras. Entonces ahora yo tengo una lamparita, una linterna chiquitita pero alumbra bastante. Y voy, hermano, y esa linterna permite que yo no me pegue. Me alumbra el camino. Porque en otras ocasiones se ha pegado el dedito chiquito, ¿verdad? Vaya, hermano, es uno de los dolores más terribles que por no tener mi camino alumbrado. La Biblia alumbra el caminar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a tomar una decisión, si yo no voy a la Biblia, hermano, estoy quitándole a Dios la oportunidad de que Él me aconseje.
¿verdad? Siempre cuando vamos a tomar una decisión, hermano, lo primero que hace un creyente, de los de verdad, es buscar el consejo de Dios. No es el último recurso la oración. A lo mejor el segundo porque se nos olvida los nervios, pero tiene que ser un recurso de los primeros, el ir a la palabra para que Él ilumine mi camino. Imagínense, yo le decía a un hermano que no se está congregando y sus hijos están creciendo, ya están llegando a los 12, 13 años, y dije, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo por ellos, porque van a empezar a tomar decisiones importantes y no están recibiendo el consejo de Dios. Van a elegir qué van a estudiar. Eso marca nuestras vidas, si es que van a estudiar. O van a elegir una profesión o oficio. Y no buscar el consejo de Dios es equivocarse del camino. Van a elegir una novia con el cual van a casarse si Dios así lo permite. Si no leen la Biblia, ellos no están alumbrando su camino. Voy a hacer una inversión, voy a hacer esto, voy a tomar vacaciones. Hermano, todo lo que nosotros hagamos debe ser para... Las vacaciones deben ser para la gloria de Dios. Descansamos, pero son para la gloria de Dios. Pero si yo no estoy recibiendo el consejo de Dios, no estoy alumbrando el caminar. Es cuando una predicación es una predicación que transforma la iglesia. Cuando el consejo o el pasaje que Dios le dio a la audiencia original es el mismo que está siendo predicado hoy mismo. ¿Cómo así? Cuando Pablo le habló a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ese mismo mensaje lo esté dando yo hoy, llevándolo, contextualizándolo a nosotros hoy día. Pero si yo agarro ese mensaje y lo cambio a mi manera, le estoy quitando el poder. Porque cuando una predicación es poderosa es cuando se da el punto que Dios quiso que se diera en el punto. Una vez yo estaba en un seminario estudiando y después de eso nos retiramos mi esposa y yo, porque uno de los que estaba estudiando más adelantado dijo, ¿sabe que la Biblia tiene muchas interpretaciones? Y eso a mí me sonó, muchas interpretaciones. Y investigué y dije, eso a mí no me sonó bien. Miren, la Biblia tiene una sola interpretación, pero millones de aplicaciones. Cuando ya yo voy, interpretar es como ver todo. Como cuando el doctor está haciendo un diagnóstico y dice, bueno, puede ser cáncer, puede ser leucemia, puede ser diabetes. ¿Usted imagina eso? ¿Qué pasa en la vida de nosotros? Usted tiene cáncer o usted tiene esto, y este es el tratamiento. Pero si yo cambio mi interpretación de lo que Dios está haciendo, hermano, voy a fallar. Y no estamos jugando con la vida espiritual de nosotros. Si nosotros no maduramos, vamos a tener circunstancias en nuestra vida. Vayan por favor a Ezequiel, capítulo 3, versículo 4. Estamos siguiendo en el mismo punto, el primer punto. Enseña la palabra, hermano, no enseñemos otra cosa. Nuestros pareceres, ¿verdad? Enseñemos la palabra. Ezequiel 3:4. Dice así: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos, ¿qué? Mis palabras. Esto es mío. La tarea, y ahí en Ezequiel, vete más adelante, 3, 16, 17. La tarea de predicar es la tarea más peligrosa sobre este mundo. La tarea de predicar es la tarea más peligrosa. Ya le voy a decir por qué. Aquí lo dice. Hablando de la atalaya, en Ezequiel 3, 16, 17. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. Usted sabe lo que es una atalaya, ¿verdad? Una atalaya en un castillo es la persona que estaba allí, como dicen, en la torre, pendiente cuando vinieran los enemigos. ¿Usted imagina que la atalaya se durmiera? ¿Ah? Una atalaya dormido. Nosotros, los predicadores, y aquel que lleva un mensaje, no solamente el pastor, el líder, el maestro, sino la hermana que lleva la escuela dominical, la hermana que está... Todo el que lleva el mensaje es una atalaya. Una atalaya no es más que un vigilante puesto para decirle a la gente: mire, se avisora, viene peligro, hay un peligro. Entonces un predicador es una persona cuando lleva el mensaje que debe alertar sobre el peligro. Necesitamos alertar al pueblo de Dios sobre los peligros. Necesitamos alertar también a aquellos que no tienen a Cristo, que hay un peligro en no tener a Cristo en su corazón. Debemos alertar a esta sociedad, hermanos. Esta sociedad está en peligro inminente y se acerca una destrucción. Pero ahí viene el peligro, versículo 18, ahí viene la tarea peligrosa. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás,
Y si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Vamos a leerlo en otra versión. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado. Pero el culpable de su muerte serás tú. Versículo 19. En cambio, si tú adviertes que debe apartarse del mal y no hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. ¿Sí me entiendes lo peligroso que es hablar? Bueno, yo estoy aquí, entonces hay un grupo de personas que no son cristianas, ¿verdad? Que no tienen una relación con Cristo, y yo digo, yo no voy a hablar de pecado, porque los voy a correr. Mucho menos les voy a hablar de que la vida es eterna y que esta vida dura poco, pero después hay 2 lugares donde ir, porque eso no da rating, eso no se escucha bien hablar de eso. Mire, hermano, un predicador o un pastor que no hable de pecado en su iglesia está en el versículo 18, va a ser culpable de la vida de aquellos que están allí, porque nunca escucharon cuál es su condición delante de Dios. Y esto no es que Dios quiera hablarnos en la fiesta. Dios es el ser más amoroso de este mundo, nos habla porque Él quiere que vengamos a su regazo y nos arrepintamos. Pero si yo empiezo a cambiar el mensaje, como muchos mensajes que yo escucho hoy día en este país y en mi país, no se pierde la oportunidad de que haya salvación. Mire, la iglesia es tan fuerte como ¿qué? Como las finanzas. No. La iglesia es tan fuerte como su púlpito. Usted puede ver iglesias de 1000, pero una iglesia raquítica, muerta. Pero tú puedes ver una iglesia pequeña, donde el pastor es fiel y es una iglesia fuerte. Amén. Pero el pragmatismo ha dicho, bueno, cuando hablamos de los pastores, la primera pregunta tan tonta y ridícula dice, ¿cuánta gente tienes tú? Dígame, una iglesia sana crece. Pero nosotros estamos aquí haciendo competencia, porque esa competencia de crecer, para crecer, ¿qué necesito ayer? Darle al cliente lo que el cliente quiere, ¿verdad? Entonces los hermanos son clientes, vamos a hablarle de cómo pasar un retiro, cómo tener finanzas para allá. Pablo supo cómo vivir con pobreza y pobreza. Ese versículo lo sacamos y le metemos nada más, todo lo cuento en Cristo que me fortalece, para hacer metafísica cristiana, que no existe. Pero yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, lo he tenido todo, pero el cristiano no va a tener algunas veces nada, o se va a enfermar, vamos a morir. ¿Cuál es el problema? Todo lo puedo resistir en Cristo, que me fortalece. Amén. Pero una iglesia inmadura no puede soportar nada, si es que es iglesia, porque es inmadura. La madurez en la iglesia la da la palabra de Dios. Amén. Esa predicación produce hambre, pero una predicación sosa y actualizada, los hermanos ni van a revisar en la iglesia, a su casa lo que le dijo el pastor, porque ya salieron, ¿verdad? Ya salieron. Mira, hermano, la predicación que debe tener una iglesia sana, le dicen, no que quiero darme aquí que sé mucho, pero se llama predicación expositiva. Predicación expositiva significa que el mensaje principal del texto bíblico es el mismo mensaje que yo estoy dando hoy. Eso es, cuando el hombre hizo el estudio, ¿verdad? Lo que Dios quiso decir es lo que va a decir el hombre hoy mismo desde que escribió. Cuando yo no hago eso, estoy obstaculizando el crecimiento de las personas en la iglesia. Una persona, ¿sabe qué dijo? Que la predicación hoy día era 1 kilómetro de ancho por 1 centímetro de profundidad. ¿Verdad? Cuando yo estoy hablando de ese tipo de predicación, estoy hablando quizás a los líderes también, no puedo llegar yo el sábado de la noche a predicar, a hacer un sermón. ¿Por qué no se predica tanto de esta manera? Porque es una predicación que necesita trabajo. Mire, la Biblia es cuando usted, ¿verdad? Aquellos que han trabajado la tierra y que han querido hacer un pozo, usted le da, y usted le da, y usted le da, y quiere llegar como al fondo del asunto. Mientras más excava, ¿qué pasa? Más tiene que seguir excavando. Cuando usted se encuentra con las verdades de la palabra de Dios, de la manera que Dios, ¿verdad?, lo hace, usted nunca va a dejar. Cada vez es profunda, la palabra es muy profunda. Pero hoy día estábamos hablando de la mentalidad microondas. Hoy hay predicaciones hechas tipo microondas. Y esa predicación tipo microondas, ¿qué pasa?
cuando una comida, bueno, lo que le gusta, pues lo respeto, pero no es lo mismo que una comida caserita, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un barbecue, una parrilla, pero voy a poner a marinar. Es igual cuando yo pongo la carne 2-3 días así, en salsa y en eso, que cuando no, tírala ahí a la parrilla. Está rica también, pero no es igual cuando usted, esa carne, la deja que se empape de todos esos condimentos, de todos esos aliños. Igual es la predicación. Mientras esta persona más se empapa. Mira, los pastores tradicionales, los pastores que de este tipo de predicación, hermano, terminan. Una de las cosas más frustrantes que hay para nosotros es que todo el trabajo de la semana se terminó hoy. Y ahora en la noche. ¿Y ahora qué predico el otro domingo, Señor? Empieza un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo. ¿Sí me entiendes? Un trabajo. Pero si yo llego, bueno, no tengo tiempo, hermano, va a ser muy difícil que la iglesia, con lo que Dios nos ha dado, sea edificada. Cuando no se predica de Cristo en el púlpito, no hay poder, porque el poder está en el Evangelio. Y a mí me enseñaron, lamentablemente, lo quiero, ayer estaba hablando de mi pastor, primer pastor, pero yo aprendí que el Evangelio solamente era para los nuevos creyentes. Y hoy una de las cosas que me llevo a Estados Unidos, lo había aprendido en Venezuela, pero que he ratificado, es que el Evangelio es para mí todos los días. Todos los días tengo que ir al Evangelio, porque ahí está el poder de Dios. Y el Evangelio es Cristo. Un púlpito que no se habla de Cristo es un púlpito que no tiene sentido de ser. Es un motivador, es un charlista. Ahorita muchos predicadores dan charlas terapéuticas. 5 pasos para hacer feliz a tu esposa. 3 pasos para retirarte, ¿verdad?, con gozo. ¿Cómo hacer dinero? Se oye bueno, necesito. Pero no está una iglesia para hablar de eso. Es lo que dice la Biblia. Yo quisiera decirle otra cosa. Pero la Biblia dice que el poder está en Cristo. Cuando usted esté estudiando la Biblia y no consiga a Cristo lo que está estudiando, vuelva a estudiar. Porque si no va a dar consejos. Una de las cosas que nos enseñan a nosotros es que si yo no he conseguido a Cristo en mi versículo, hice una mala exégesis. Exégesis simplemente es buscar. Hice una mala exégesis de mí, hice una mala interpretación. Y si yo hago una mala interpretación o hago un mal diagnóstico como doctor, como odontólogo, mi tratamiento va a ser fallido. Si yo hago una mala interpretación de este texto, va a ser fallido y la falla se va a ver en la iglesia. Va a ser una iglesia inmadura, una iglesia dividida, una iglesia de orgullo, una iglesia que cuando se haga una vendimia, ¿y por qué el hermano puso tanto y yo no puse tanto? Todo eso tiene que ver en que la iglesia es inmadura porque el pastor no está haciendo su trabajo de predicar todo el consejo de Dios. Pero el pastor llega y dice, ¿qué iglesia me has dado, Señor? Mira cómo son. No, el trabajo de que la iglesia crezca está mucho. Cada quien tiene su responsabilidad, pero cuando hay un púlpito que predica el poder de Dios, pasan cosas, hermano, pasan cosas. Segundo punto, solo una cosa es bíblica para edificar la iglesia. Y vayan por favor a 1 Corintios 1:21. ¿Cómo vamos? ¿Ah? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Ah? Siempre lo preguntaba yo en Venezuela. ¿Cómo vamos? Decía un hermano, ay. Mire, no hay nada más hermoso. A mí me gusta que me digan las cosas claras. Nosotros somos los caribeños somos claros. Diga, ámame claro. A mí no me ocultes nada. Y yo digo, Señor, Él está esperando una iglesia fuerte. Cuando una iglesia predica todo el consejo de Dios, pasa lo que pasó en este país. No ahorita, antes. Tú sabes que a este país llegaron unos llamados los puritanos. Los puritanos, padres del cristianismo en este lugar, era gente del libro. ¿Qué pasó con ellos? Hacían lo que le estoy diciendo yo, por la gracia de Dios. Cuando la iglesia es fuerte, mire, este país está viviendo las bondades de eso, porque es una de las primeras naciones económicamente. Pero eso tuvo que ver, porque desde el púlpito, ahí estaba la iglesia, hermano. La iglesia predicaba y la gente iba y trabajaba para la gloria de Dios. La gente era honesta, la gente era transparente, la gente afectó a la sociedad. Cuando tú predicas la palabra, la sociedad es afectada. Y ahorita pregunto yo, ¿la sociedad está siendo afectada por el cristianismo? ¿Para bien? Yo creo que no. Ni aquí ni en nuestro país. ¿Por qué? Porque se ha abandonado el poder del evangelio para predicar. Es más, ahorita este país, un libro que leí dice, un hermano se ofendió, pero el doctor Miguel Núñez dice que este país es un país a la deriva. Y que nosotros los Latinoamérica, en cuanto al cristianismo, y nosotros los latinoamericanos nos demos cuenta qué puede pasar cuando sacamos a Dios de la iglesia. Se prohibió que se orara, se prohibió la lectura bíblica,
¿Y quiénes son los culpables de eso? La iglesia. No tengamos problemas. No hablemos. Y ha venido una decadencia que va a seguir adelante. ¿Por qué? Hemos sacado a Dios de la iglesia. Cuando usted saca a Cristo de sus predicaciones, sacado a Dios de la iglesia. Y Dios, por eso a la iglesia le dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. No hay ningún versículo para predicar. Es decir, mire, yo estoy aquí y llamo. Ábrame la puerta, porque me sacaron de la iglesia. Le está hablando a cristianos, no le está hablando a nadie no convertido, está hablando de 7 iglesias, una de las 7 iglesias. Y le dice, hey, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Y si tú abres tu corazón, entraré y cenaré. No está hablando de ningún evangelismo, está hablando de una iglesia que le ha sacado. Volvamos a meter a Cristo a la iglesia, poniéndolo él en su mensaje. Y las cosas van a ser muy sobrenaturales. Y Dios es tan solo sabio. Dice, pues ya en el versículo 21, pues en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por ¿cómo? La locura de la predicación. ¿Cómo salva a Dios hoy día? Predicación. ¿Cómo salvó Dios en el tiempo de los apóstoles? Con la predicación. ¿Cómo salva? Y va a seguir salvando a través de la predicación. No cambiemos ese método, hermano. Dios escogió el método de la predicación. Dice ahí la sabiduría, ¿verdad? El mundo no lo consigue. El hombre quiere buscar a Dios, es su sabiduría. Pero Dios no va a permitir que el hombre en su sabiduría conozca a Dios, sino en la locura de Dios para el hombre, que es la predicación. ¿Sabe qué es una locura? Hablar de un hombre que murió en la cruz. Y eso es lo que va a salvar. Si nosotros queremos que nos salve un hombre poderoso, un hombre de billete, un hombre... Aquel pastorcito, aquel carpintero de Belén, aquel hombre que murió solo en una cruz, como el peor de los villanos, solo es el que tiene poder para salvar. Amén. Para que la sabiduría no estuviera en los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 4:2, ahí le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Ya sabemos que la palabra es Cristo, todo el consejo. Y la palabra predicar significa pregona, proclama, publica, divulga la palabra de Dios. Otra palabra para predicar significa un gran trueno. Esa es 2 Timoteo 4:2. Un grito fuerte ante la multitud. Y esto lo he dicho varias veces, ¿verdad? Cuando yo no predico la palabra de Dios, y dijo un pastor, dijo, creo que lo dije aquí el otro día, hay pastores que utilizan la Biblia como los borrachos utilizan los faroles. Se apoyan en ella, pero no tienen luz. No hay luz. Yo puedo estar hablando de la Biblia, pero no puede haber luz. Porque puedo estar hablando mis consejos, entre testimonios, lo bueno que Dios es conmigo. Mira esta semana como Dios. Y son testimonios, es bueno dar testimonio, pero no lo cambiamos por el poder que tiene el mensaje de Dios. Ese es el que tiene el poder para transformar. La palabra es la que salva, la palabra es la que da el nuevo nacimiento, la palabra es la fuerza sobrenatural más grande que tiene esta tierra. ¿Cómo se hicieron los cielos y la tierra? ¿Cómo resucitó Lázaro? ¿Cómo llegó Cristo a mi vida? Un predicador. Entonces no le quitemos el poder a la palabra de Dios, hermano. Dice en 2 Timoteo 3, dice teólogo, que dice que ella es la que nos perfecciona, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para... ¿qué? Eso es lo que nos hace. Pero ¿cuál es el efecto de todo eso? A fin de perfeccionar a los hombres. La palabra predicada a la manera de Dios perfecciona. Significa equipa. ¿Equipar para qué? Para la vida. Me equipa. Usted se muda a un apartamento y empieza a llegar el sofá, el mueble, el televisor. La palabra cada día va equipando esa vida para hacernos a imagen de Jesucristo. Tercer y último punto. Un pueblo que reaccionó con avivamiento a la palabra de Dios. Busquen Nehemías, capítulo 8, versículos 1, 2 y 3. Y con esto termino, porque Dios me ha mandado a hacer algo hoy que tengo que hacerlo antes de terminar predicas. Desde que llegué acá lo he querido hacer, pero hoy lo voy a hacer. Como ya me voy. Es algo bueno, es algo bueno. Pues todo viene de Dios. 8, Nehemías capítulo 8. Y no es actitud de arrogancia, disculpe, sino que desde que llegué quiero hacerlo, lo tengo en mi corazón. Y ya hoy tengo que hacerlo. Lo voy a hacer. Y voy a leer en esta versión, dice, se reunió, 8, Nehemías 8, ¿verdad?
Voy a buscarlo también en mi Biblia porque dice, no, este hermano como lo tiene escrito, la habla muy rápido y yo lo sigo. Búscalo usted también para que se tarde un poquito también leyendo lo que buscando en la Biblia, hermano. Ahí vamos a tener un ratito y ya con esto termino. Vean el poder de un pueblo que anhela la palabra de Dios. ¿Verdad? Queda alegría y esperanza. Nehemías capítulo 8. Ya usted sabe la historia de Nehemías, ¿verdad? Nehemías se reunió, volvieron de la cautividad y reconstruyeron el muro de la ciudad de Jerusalén. Cuando ellos llegaron, vieron una ciudad en ruina, destruida, les dolió el corazón, tenían dolor porque esa era la gran Jerusalén, los muros de Jerusalén, el templo, lo acabaron todo y ellos llegaron con dolor. Entonces Dios les puso en un acto heroico construir la pared, la muralla en tiempo récord. Dice que con una mano construían, con la otra luchaban. Fue algo sobrenatural lo que estaba pasando allí, dirigido por Dios, pero dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así hombres como mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, y en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El pueblo había llegado, habían reconstruido, o sea, estaba en ruinas, estaba en ruinas la ciudad, pero también sabe que estaban en ruina espiritual. Ellos en la cautividad se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de Dios. Dice que esta lectura se hacía a los 7 años de la fiesta de los tabernáculos, pero no lo habían hecho más, porque en la cautividad se habían olvidado. Empezaron a ser distantes cada reunión. Cada mes ellos hacían una reunión de una fiesta, y el séptimo mes tenían esta fiesta. ¿Sabes cuántas personas habían? Aproximadamente unas 30.000 personas en ese lugar. Dice que estaban estaban en la puerta de las aguas. Era el templo grande. El templo tenía un lugar donde entraba el agua al templo, y era un lugar espacioso, y allí se reunió esas 30.000 personas. ¿Sabe qué pasó? Esas personas escucharon. ¿Sabe cuánto tiempo? La Biblia dice que desde hasta el alba. 6 horas parados escuchando la Biblia, porque se dieron cuenta de su pobreza espiritual. Entonces, para que haya un avivamiento en nuestras vidas, para que la iglesia sea edificada, el que está escuchando debe tener hambre de la palabra de Dios. No le importó estar 6 horas parado. Aquí nosotros tenemos este hombre ya 30 minutos. Vámonos. No estoy hablando de ustedes. Nosotros ahora, nuestra manera de express, como hablamos esta mañana, de hacer todas las cosas rápido porque tengo otras cosas que hacer. Y está bien. Pero nosotros, si queremos ser edificados, hermano, necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Ellos, es evidente que tenían un deseo de escuchar las verdades divinas. Querían saber lo que Dios había hecho porque se habían olvidado de ellos. La gente escuchó con reverencia, entendimiento y con obediencia. Con esto, dice, cuando comprendieron el mensaje, ellos dicen que ahí había un hombre enseñándole el mensaje, y esa es la labor del predicador. Ellos querían la palabra, pero el intérprete le enseñaba, le decía, mira, esto significa, como estoy haciendo yo ahorita, estoy diciendo, ¿sabe qué? Habían 30.000 personas, eso no lo sabíamos, no lo dice la Biblia. Era esto, era aquello, para enseñar a la gente, para que entiendan mejor la palabra, y el Señor pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué se necesita? Sí, pero Dios ha mandado maestros, por eso yo soy un maestro. Es necesario, todo discípulo. Ayer estaba hablando en una entrevista con un profesor que está haciendo un trabajo de discipulado. Todo discípulo tiene un maestro. ¿Usted tiene maestro? No me diga. Busque un maestro. Porque Dios sabe que pasó en la clase una cosa impresionante. Le preguntó el pastor o el profesor, ¿cuántos son discípulos de Jesús fieles y tal? Nadie levantó su mano. Pero después hizo la segunda pregunta, ¿y cuántos son cristianos y saben que se va para el cielo? Todos levantaron la mano. Tan extraño, ¿verdad? No hay varios tipos de cristianos, hermano. Hay un solo tipo de cristiano, y es discípulo. Y es uno que estudia la Biblia. Quizás uno tengo que estudiarla como yo, que tengo una responsabilidad, pero todo cristiano tiene que estudiar la palabra de Dios. Pero ahora hemos tomado la responsabilidad que sea el pastor el que la estudie para que me la explique. Y esta es su labor. Pero si queremos un pueblo edificado y fuerte, cada uno de nosotros tenemos que hacer en todo este tiempo eso. Entonces, hermano, no hay varios tipos de cristianos. Hay un solo tipo de cristiano. No hay cristianos carnales.
No, es que este hermano es carnal. Claro, tenemos una batalla en la carne, pero es cristiano, pero no ha dejado el pecado. No. Todos tenemos lucha con el pecado, pero el cristiano es un seguidor de Cristo. El cristiano es uno que tiene maestro. El cristiano deja que mi maestro, ayer me decía, dime una palabra que signifique discipulado, porque ese es un tema de lo que manejo. Discipulado significa intromisión. Y quedó así el hombre. Nunca había escuchado que le digan al discipulado intromisión. Sí, intromisión, porque yo estoy dándole permiso a alguien que meta la nariz en mis asuntos. Un discípulo deja que alguien le meta la nariz en sus asuntos. ¿Para qué? Para decirle, estás mal. Pero ¿cómo hago? Es que no es un extraño el discipulador, porque es una persona, primero es un líder de la iglesia, es una persona que me da... Usted coge su maestro, pero estamos hablando hoy de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si queremos crecer como cristianos, necesitamos un discipulado. Y qué triste que ahora la iglesia no discipula, porque discipulado es vida cristiana. Dice que ya yo me discipulé para bautizarme. Eso no lo dice la Biblia. Eso es un curso para bautizarse. Pero desde que tú naces hasta que te mueres, eres discipulado. Tenga maestro o no. Si no tienes maestro, más vas a sufrir. Pero si tienes un maestro, una maestra fiel, ella te va a enseñar el camino. Por eso dijo Pablo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pablo era maestro ¿de quién? De Timoteo, de Tito. Pero ahora en nuestra iglesia no tienen discípulos, no tienen discipuladores. Yo no sé qué va a hacer Dios con nosotros, hermano. Pero hay esperanza. Yo digo, hay esperanza, ¿verdad? Porque es un mensaje de reflexión para que miremos en nuestro camino que estamos haciendo y busquen en sus iglesias a alguien que le discipule. Porque si no hay alguien que le discipule en su iglesia, les invito a orar. Porque el pastor, más que uno que da sermones, es uno que discipula. Entonces ahora los pastores son, tú lo ves el domingo, buen mensaje, y no lo ves más en la semana. Pues que se dedique a otra cosa. El pastor debe estar con las ovejas. Un pastor huele a ovejas. Aún en un país tan ocupado como este. Dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, si queremos tener una iglesia avivada, necesitamos vivir de la manera que Dios nos dice. Entonces este pueblo, hermano, esta predicación produjo arrepentimiento. Y esta predicación entristeció los corazones. Como quizás alguno esté triste. Pero esa tristeza nos lleva a salvación, nos lleva a cambio. Esta iglesia, este pueblo se avivó porque fueron expuestas a su palabra. Así es que Dios edifica la iglesia, terminando, cuando sus predicadores están comprometidos a predicar todo el consejo de Dios. Tengo aquí un escrito pequeño de una persona que dijo, una anécdota, en una oportunidad un profesor de un seminario hablaba de los puritanos que tenían sermones de 2 horas de duración, y una persona dijo, ¿y cuánto tiempo quedó para la adoración? Lo cual respondió el maestro, dijo, al escuchar la palabra de Dios en su idioma y responder a ella es la parte más importante de nuestra adoración. El que tuvieran tiempo para cantar juntos, no, es bueno, pero no tiene la importancia que cuando se predica el sermón. Porque cuando tú estás escuchando un sermón a la manera de Dios, dices, sí, Señor, eso es conmigo, gloria a Dios por eso. Bueno, Padre, estoy mal, pero ayúdame. Es una manera de alabar a Dios y bendecir a Dios. Lecciones del día de hoy. Hoy hemos hablado de la centralidad que tiene la predicación fiel en una iglesia sana, ¿verdad? ¿Queremos iglesias sanas? Prediquemos la manera de Dios. Segundo, enseñemos la palabra, hermano, no enseñemos otras cosas. Les soy sincero, y aquí, bueno, yo me voy, ya no me van a ver algunos muchos más. Pero, hermano, las predicaciones menos bíblicas de mi vida las he escuchado en esta ciudad. He escuchado hablar, una vez escuché hablar de la Constitución de los Estados Unidos. Qué bueno, yo no sé nada de la Constitución, pero venimos a un culto. Que la migra está persiguiendo a la gente, que ahora tenemos pendientes, que cuidado. Wow. ¿Cómo se sentirá Dios con eso? Prediquemos de Dios, porque cuando usted predica de Cristo hay esperanza. Amén. Y si estoy mal, miren, no hay mayor amor de Dios cuando nos dicen, mire, van mal. ¿Por qué? Porque nos quiere bien. Él no nos quiere aguar la fiesta, hermano. Él quiere que tú seas un discípulo, una discípula fiel, que produzca mucho fruto. Pero si tiene que cortarme algo de la matita que está torcida, cuando me corta algo este arbolito me va a doler, pero Él quiere un árbol derechito y grande con mucho fruto, hermano.
No nos pongamos bravos o molestos, decimos, no, que Roberto es un tirapiedra. Me han dicho que soy un tirapiedra. No me importa. Mi carne a veces se siente mal. Quisiera hablar de pura prosperidad y bendición. Pero ¿cómo le digo a un paciente enfermo que está bien? Sería mi mayor acto de desamor. Decir, mire, la iglesia está bien. Sigan como están, encerrados en sus cuatro paredes. Sigan nada más orando por ustedes. Sigan sin... Ayer me preguntaba un hermano, ¿usted escuchó la anécdota de este bombero que el apartamento del frente se estaba quemando y se puso los audífonos a todo volumen y estaba escuchando música muy tranquilito y el apartamento de su vecino se estaba quemando? ¿Cómo llama? ¿Qué tú harías con ese hombre? No, chico, yo lo mato a la horca, yo lo mato. Yo lo excomulgo, yo le hago todo. ¿Sabes qué eres tú cuando no predicas? Y los que están al frente están sufriendo de lo que tú sabes cuál es. Puede ser que tú tengas problemas matrimoniales con tus hijos, rebeldía, pero ya tú tienes a Cristo. Amén. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Y si en este mundo y en esta vida no se arregla tus problemas, tenemos una eternidad para gozarnos del Padre. Muchas cosas aquí, hermano, y bueno, no tiene nada de rating lo que voy a decir, pero muchos de tus problemas no se van a ir. Pero esos problemas te ayudan a estar pegadito ahí a Cristo. No hay momento más feliz, más que cuando tú tienes que ir a Cristo a decirle, Señor, ayúdame. No puedo. Mire, vas a salir de ese lugar restaurado y crecido, dependiendo de Cristo. Termino. Solo una cosa le edifica a la iglesia. Es la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento. Y gracias por su paciencia. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Tú nos has dado todo, has dado tu palabra, has dado el Espíritu Santo. Trae a las personas, a la grey. Tú eres el que hace todo. Nuestro trabajo simplemente es obedecer. Ayúdanos a ser obedientes, a ir a tu palabra. Y ella ilumine el caminar y la vida de nosotros, Señor. Muchas veces nos tropezamos por desobedientes o no tomar en cuenta la palabra de Dios. Ayúdanos a ser un pueblo que ame, que desee, que anhele todo el consejo de Dios. Te pongo delante de ti los predicadores, los maestros. Es una gran responsabilidad. Y escuchamos que vamos a ser también, Señor, juzgados por aquellas cosas que nos hemos dicho. Dice la Biblia que el que sabe hacer el bien y no lo va a hacer es contado como pecado. Y el mayor bien que podemos hacer por alguien es hablarle de Cristo. De todo el consejo. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos que ese Espíritu Santo nos dé el denuedo que tuvieron Pablo, Pedro, que así aún de salir apedreados volvieron nuevamente a la ciudad, el que estaba preso y cantaba porque su Espíritu Santo gobernaba su vida. Ayúdanos a ser gobernados por tu Espíritu Santo. Amén. Te pido por la iglesia de San Antonio, Señor. A veces orgullosa, a veces indolente, a veces sin compasión. Que se humille delante de ti y reconozca que tiene una gran responsabilidad en un tiempo donde los absolutos y la familia, todo está siendo redefinido y la iglesia es la que tiene los conceptos bíblicos de qué es la familia, de cómo se gobierna, de cómo se trabaja, cuáles son las éticas de la sociedad necesita, lo tiene la iglesia. Ayuda a que la iglesia primero pueda vivir en ese poder para afectar de manera positiva a esta sociedad y a este país, que viviendo en una cultura evangélica donde todo el mundo ha escuchado la Biblia, se ha congregado, pero nadie obedece, o pocos obedecen, es el mayor de los peligros, vivir creyendo, pero que en nuestra vida no dé un fruto. Y aquellos que no dan fruto, hoy se analicen que un cristiano, un árbol, da un fruto y el cristiano debe dar frutos. Si no ves fruto en tu vida, hermano, hermana, es momento de ir a la cruz y decir, Señor, yo quiero dar fruto. ¿Qué es lo que está impidiendo ese fruto de mi vida? ¿Será mi manera de ir a las Escrituras? ¿Será el mensaje que escucho del púlpito de mi iglesia? Ore por ese pastor que ha puesto Dios para que se meta a estudiar la palabra, porque está en juego muchas cosas, su vida, su familia, su destino eterno. Muchas cosas están expuestas cuando el hombre que Dios ha puesto al frente no hace su trabajo. Y que también usted cumpla su responsabilidad de ir a las Escrituras. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor. Bendice la iglesia bautista Nueva Jerusalén en este tiempo que está viviendo. Que quizás, Señor, hay decisiones que han tomado, Señor, que no han sido conforme a tu plan y propósito, pero yo sé que tú eres fiel y que tú vas a hacer de esta iglesia una iglesia robusta y fuerte. Amén. Una iglesia que dé testimonio de la fidelidad, que tú proveas los recursos, que tú proveas, Señor,
esos líderes, que tú proveas los maestros, las maestras, Señor, que tú proveas, Señor, todo lo que necesite. Con ellos tu fidelidad te busque. Oren y alaben tu nombre y dejen los resultados a ti. Cuando se predica de un púlpito, cuando uno predica la palabra de Dios, uno no es, Señor, responsable de los resultados. Cuando yo quiero cambiar mi predicación para ver resultados, ahí es que pierde poder la predicación. Pero si yo predico todo el consejo de Dios a la manera que tú nos has dicho hoy, va a haber resultados. Pero los resultados están en tus manos. Somos heraldos y el heraldo no cambia, no cambiaba el mensaje del rey. El heraldo solamente daba lo que el rey le decía y la responsabilidad del rey. Gracias, Padre. Te ponemos el resto de lo que vamos a hacer este día en tus manos. El día del Señor, el día de fiesta, el día de gloria, y el resto de la semana en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. 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 Quiero pedirle a mi hermano Ruperto, ¿verdad? Y a su esposa que pasen adelante. Quiero orar por ellos. Eso es algo que el Señor ha puesto desde que llegué a este lugar. Busca tu cosita. Sí. Hermano, esto lo quiero hacer de parte de Dios reconociendo, ¿verdad? Reconociendo la fidelidad de su familia, de él, al capear, decimos nosotros en Venezuela, el temporal que ha venido a la iglesia por, ¿verdad?, un deceso, por algunas cosas que están pasando. Pero el hombre ha estado allí con otro grupo de hermanos, ¿verdad?, muy fieles. Pero yo quiero orar por él y por su familia. Porque aquí, desde que yo llegué, aunque el hermano me ha prestado el púlpito varios domingos, yo lo veo como el pastor de la iglesia. Y yo, por el poder y la autoridad que Dios me ha dado, yo quiero reconocer y ponerlo ahí delante de ustedes como el hombre y la familia que va a guiar esta iglesia. Es lo que yo he podido percibir y es lo que hace poco hubo una intentona de como que otra persona estuviera al frente. Quizás mi venida a este lugar ha causado, bueno, hermano, yo reconozco a esta pareja, ¿verdad? Mi esposa y yo hemos orado. Yo sé que muchos de ustedes quizás no lo han hecho, pero yo reconozco como que Dios ha puesto ahí al frente. Entonces yo quisiera orar por ellos, ¿sí? Acá adelante, hermano, que nos pusiéramos de pie y quizás algo informal, pero hacer una especie de consagración. Quizás ya lo hicieron, pero yo lo quiero hacer reconociendo esa obra especial. He hablado con algunos hermanos, ya lo reconocen, simplemente le dije al hermano estos días, hermano, yo cuando empecé la iglesia, les soy sincero, y todavía no me siento capaz. En los años que va a ser, ¿verdad? Van a haber equivocaciones, van a haber situaciones, pero en todo el Señor está. ¿Que nos sentimos capacitados? No nos sentimos capacitados, pero ahí hay un deseo de crecer, un deseo y una fidelidad que Dios ha puesto. Amén. ¿Verdad? Y yo sé que los hermanos lo reconocen. Yo quisiera que se arrodillaran, por favor, y orar por usted. Ya de nosotros, quería hacerlo hace rato, ¿verdad? Y la iglesia, ¿verdad? Todos dirigiendo su mano a este lugar y colocando esta familia delante de Dios para los retos que tiene, ¿verdad? Que Dios los ayude, porque va a venir desánimo, va a venir preguntas, van a venir cosas, pero que en todo el consejo de Dios esté con ellos. Dios le ha dado una excelente ayuda idónea que muchas veces usted no la ve acá, está allá como dice, en la batalla, cuidando y haciendo, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por la compañera que le ha dado, porque un pastor no es solo, hermano. Un pastor es una familia. Amén. ¿Verdad? Si mi esposa no hubiera aceptado, yo le dije, mire, Dios nos está llamando, que ella estaba más segura que yo en eso. Ella casi me empuja, pero dije, mire, ¿sabe lo que vamos a tener que hacer? Algunas negaciones y algunas cosas que vamos a tener que hacer, sacrificios, que no hay ningún sacrificio que pague lo que Dios quiso por nosotros, pero vamos a tener que olvidarnos de algunas cosas por lo mejor que servir a Dios, y ellos lo han hecho, mira, excelente. Entonces yo les pido a toda la iglesia, a los hermanos, que oren por ellos. Amén. Yo sé que lo hacen, que se comprometan a ayudarles, que no les dejen la carga sola, ¿verdad? Y Dios va a hacer algo impresionante aquí, yo se lo aseguro. Si mi hermano y mi hermana son fieles, si creen en la obra de Dios en ellos, si dejan de pensar en otro pastor, no sigan pensando en más pastores, hermano. Aquí está la gente. Amén. Aquí está toda la gente que necesita, todos los ministerios están aquí y llegarán otros. Pero crean en la obra de Dios en este lugar y van a pasar cosas maravillosas. Padre, en esta tarde ya te adoramos. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres quien hace todo. Vemos el libro de Tito, vemos 1 Timoteo capítulo 3, los atributos o las cosas que tú demandas de aquel que
que has puesto enfrente de la obra, irreprensible. Irreprensible es una palabra que pesa mucho. Y como decíamos esta mañana, es imposible para nosotros vivir la vida cristiana. Es imposible ser irreprensible. Pero cuando nosotros confiamos en tu obra, cuando nosotros dependemos de ti, van a pasar cosas extraordinarias. Señor, yo quiero, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, como ministro tuyo, consagrar esta familia delante de ti. Presentarla delante de ti. Yo sé que ellos se han presentado, pero Señor, que tú sigas haciendo esa obra en ellos, la autoridad que les ha sido delegada en ellos, Señor, que mi hermano cada día tenga más hambre por ti, se enamore de ti, se apasione de ti, que tú lo guardes, Señor, de contaminarse con aquellas cosas que hoy hemos hablado, sino que él presente todo el consejo de Dios, que él cada día se parezca a ti, porque dice la Biblia que nosotros como marido debemos ser como Cristo, que amó a la iglesia. Señor, ayúdale, Señor, que él pueda, Señor, desarrollar un ministerio sano, un ministerio que impacte la vida de las personas que vengan a este lugar, que puedas darle más compasión, que puedas darle, Señor, más revelación de tu palabra, que puedas darle, Señor, esas habilidades y esos dones que tú has puesto en él, Padre, puedan multiplicarse al ponerlos él a servicio tuyo. Te pido por Daniel en tus manos, Señor, que tú le ayudes, que pueda ser esa ayuda idónea de él, como lo sigue siendo, que le ayudes a crecer también en tu palabra, en amor, en respeto, que pueda ser esa mujer, como yo siempre hablo por mi esposa, esa mujer de Proverbios 31. La pongo en tus manos, esta familia, cosas justas con sus hijos, Señor. Y que puedas traer un buen tiempo en esta iglesia. Que él pueda creer, Señor, que está capacitado en ti. Tú sabes que nosotros muchas veces nos sentimos que no somos los idóneos, pero dice la Biblia que en nuestra debilidad el poder de Dios es perfección. Que él muchas veces vaya delante de ti, Señor, no sé cómo llevar este barco adelante, pero sé que tú lo vas a llevar. Porque has dado también una Grey fiel a pesar de todo lo que he vivido ahí, hermanos y hermanas fieles en este lugar. Que tú les puedas bendecir a ellos también, que puedan ellos sentir el amor, el respaldo, la fidelidad de Dios a través de ellos, y que puedan hacer obras especiales y espectaculares en este lugar. Que tú los rodees también de hombres sabios, de pastores de experiencia que puedan ayudarlos, Señor, también, porque todos necesitamos a alguien que nos mentoree y nos pastoree. Gracias, Señor, por la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Gracias porque tú has permitido que esta obra es de Dios, porque todo lo que ha vivido se ha mantenido adelante. Amén. Y va a seguir adelante porque no la lleva el hombre, la lleva el Espíritu Santo de Dios. Hoy hemos hablado del libro de los Hechos, y ese libro se ha sido llamado Hechos del Espíritu Santo por los que lo han estudiado. Señor, que esta iglesia es una iglesia como la de Hechos. Una iglesia, Señor, que comparta el pan con el necesitado, que oren, que clamen, que se vea el poder de Dios al ver las vidas transformadas. Padre, los entrego en tus manos y te doy gracias por ellos. Que Él pueda, Señor, seguir adelante desarrollando esa obra que tú le has dado, y que todas las dudas, todas las cosas Él pueda ser saciado en ti. Gracias, Padre, te adoramos y bendecimos. Y damos honor y gloria porque has colocado, Señor, una familia hermosa al frente de una iglesia. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo le bendiga, hermano. Muchas gracias. Ya estoy en paz. Ya pude hacer lo que decidí. Dios me mandó. Y pueden venir, vamos a felicitar. Vamos a... Acérquese, hermano. Acérquese. Y gracias por la oportunidad de poder compartir el día y la paciencia con el niño. Amén. ¡Ánimo! Hermanos, pues que Dios me los bendiga. Gracias por su amor. Les invitamos a pasar, mis hermanos, aquí a la familia Guevara, más bien les invita a un convivio. Los que puedan quedarse, pues pasamos para acá. Vamos a orar de una vez para despedirnos y también por los alimentos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor,
por tu palabra, Señor, que fue expuesta por nuestro hermano Roberto, su esposa. Bendícele, Señor, grandemente. Sabemos que tú tienes planes para ellos, Señor. Guárdale, Señor, en su próxima llegada, Señor, a Colombia, Señor. Gracias por su presencia, Señor, aquí en nuestras vidas, Padre Santo. Dele, Señor, bendiciones, Señor, espirituales, Señor, y supla aún más, Señor, todas las necesidades, Señor, en sus corazones, en sus cuerpos físicos, Padre Santo, y en todo lo que tú tienes para ellos. Señor, nos despedimos, Padre Santo, despídenos en paz, Señor, también. Ahora el convivio que tendremos también, Señor, bendice, Señor, los alimentos, Padre Santo, llévalo a los pobres, Señor, a las viudas, Señor, a tus hijos en Israel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 No me diga que va a dar esto. La parte de trabajo y la parte de trabajo. No.